Álvarez, soy el presidente de AICA Costa Rica y vicepresidente de AICA Internacional, y esta es parte de nuestra segunda etapa de Aula Encendida, que se ha concentrado en conferencias magistrales sobre tópicos que se han consensuado con artistas y especialistas que han sentido la necesidad de que estos temas se aborden, dado que no están en la agenda de casi nadie, por lo menos localmente. Entonces, en este trabajo ha jugado mucho un gran papel Gabriela Catarinera, que es nuestra anfitriona, también miembro de AICA, y quien se encarga de coordinar este, para mí, emporio cultural que es Talentum. Nos acompaña Carlos Francisco Echeverría. Ahorita vamos a hacer una presentación formal. A él no le gusta que haga presentaciones muy largas, así que voy a tratar de hacerla de 2 páginas nada más. Déjenme hablarles brevemente de Carlos Francisco. Yo metí un poco la mano al currículum que él originalmente me mandó y me disculpo por eso, pero me parece que es más importante destacar. Él ha hecho muchas cosas, realmente, como él se define como un autodidacta que no cesa de aprender. Pero hay tareas o hay aspectos insosolayables en su currículum. Primero que todo, estudió en la Universidad de Costa Rica en la época en que se conocía como Ciencias del Hombre. Yo conocí de él a través del semanario Universidad, donde militó gente Otto, Alfonso Chase, Manuel Formoso y muchas conocidas figuras de la cultura costarricense que hicieron ese semillero en el ámbito de arte de lo que fue originalmente el semanario Universidad. Ha sido investigador, historiador autodidacta y crítico de arte. Fue ministro de Cultura del año 86 a 1990 en la primera administración del doctor Oscar Arias. Ha publicado muchos libros, pero yo voy a destacar los que me han interesado en lo particular. 8 artistas costarricenses y una tradición, que fue uno de los primeros textos seminales en materia de historia sobre arte costarricense, focalizado en un grupo de artistas particulares, especialmente nacionalistas. El libro Zúñiga, que es un libro impresionante, editado en México. José Sancho, Historia Crítica del Arte Costarricense, que produjo la UNED en el 87. Luisa González de Sáenz, Una mirada risueña a lo terrible. Y Fabio Herrera, que fue editado por el Museo de Arte Costarricense. Su libro Arte Costarricense del siglo XX obtuvo el premio AICA Costa Rica a la mejor investigación teórico-estética del 24. Y nos honra mucho por ello presentarnos. Y llegamos al aula encendida de hoy, que va a estar de la mano de Carlos Francisco Echeverría. Nos va a ayudar Gaby con la introducción. Hace ya más de un año nos dimos la mano AICA y Talentum para poder juntarnos en estas luchas, en este espacio, para reunir a artistas, a la gente que le gusta el arte y a la gente que ama la cultura, para debatir y buscar juntos como un camino, un camino que nos lleve a investigar y a dialogar. Bienvenidos al aula encendida número 22. El tema que nos toca hoy es arte, ciencia y tecnología. Un cruce fértil que ha cobrado cada vez más relevancia en el arte contemporáneo y en la vida contemporánea. Para motivarlos al tema les voy a leer un parrafito pequeño. El arte y la ciencia, diferentes en sus métodos y objetivos, comparten una profunda conexión y pueden complementarse mutuamente. El arte busca la expresión, la emoción y la interpretación subjetiva, mientras que la ciencia se enfoca en la comprensión objetiva del mundo a través de la observación y de la experimentación. Sin embargo, ambas disciplinas pueden inspirarse mutuamente y trabajar juntas para explorar lo desconocido, desafiar convenciones y ampliar nuestra comprensión. Bueno, a lo largo de esta jornada de hoy, queremos que sea muy participativa y queremos buscar un camino que nos aumente la comprensión, que nos ayude a buscar la luz en la comprensión y abrir diferentes posibilidades. En primer lugar, muchísimas gracias a AICA Costa Rica por haberme invitado a hacer esta presentación y además por haberme dado la bienvenida como un miembro más de la asociación. Tengo que comenzar por pedirles disculpas a todos y a todas por una cuestión que paso a explicarles. Seguramente algunos de ustedes habrán venido con la idea de que yo voy a hacer una exposición sobre temas de arte digital, inteligencia artificial y todas estas cosas que están ocurriendo ahora en el mundo del arte y en todo lo demás. Bueno, voy a decepcionarlos, lamentablemente no es así. Digo que ustedes pueden haber venido con esa impresión porque incluso al comienzo, cuando Juan Carlos me escribió y me planteó el tema, yo, y él no me dejará mentir,
yo decliné hacer la presentación porque yo dije, no, esto del arte de transvanguardia tecnológica y digital y tal realmente no es lo mío. Entonces yo no me siento en condiciones para hacer una presentación sobre ese tema. Sin embargo, después me quité la venda de los ojos y dije, un momento, ¿por qué? ¿De cuándo acá la ciencia y la tecnología son algo de los últimos 20 años? Que es lo que parece creer muchísima gente, ¿verdad? O de los últimos 50. No, perdón. Son cosas muy antiguas, tan antiguas como la humanidad, ¿verdad? Ahora lo que pasa es que han hecho una especie de reconversión de la palabra técnica, que es una palabra, un concepto que existe desde hace milenios, ¿verdad? Y han dicho tecnología. Entonces eso le da un aura, ¿verdad?, de modernidad, pero la Academia de la Lengua las considera sinónimos, las dos palabras, técnica y tecnología, con una sola observación que hace de que hay una acepción del diccionario de la Real Academia que dice tecnología se puede entender como la técnica basada en ciencia, pero en un sentido más amplio la tecnología es una cosa muy antigua, ¿verdad? Tan antigua como la especie. Es más, define en gran medida lo que somos como especie, el uso de instrumentos materiales para obtener fines utilitarios, entendida así. La técnica es algo que acompaña a la evolución de nuestra especie y de hecho en alguna medida la determina. Entonces, como ustedes pueden ver, de los tres conceptos que contiene el título, porque recuerdo, el título, y ahí fue donde yo me convencí cuando Juan Carlos me mandó eso, es la ciencia y la tecnología en el desarrollo de las artes visuales. Eso me dio pie para decir, no, yo puedo a presentar una perspectiva histórica, porque estamos hablando del desarrollo de las artes visuales, y entonces ahí sí, yo que básicamente me dedico a historia del arte, sí puedo hacer alguna contribución. Y es a eso que responde la presentación. Ustedes pueden ver de los tres conceptos que tiene el título, probablemente el más antiguo es el de tecnología, ¿verdad? Curiosamente, porque la gente lo asocia más a la modernidad, a la actualidad. Porque fíjense ustedes que ahí les puse un ejemplo de unas lascas bifaces de Atapuerca, que son un producto del Homo sapiens, ¿verdad? Ya de nuestra especie. Antes se creía que el Homo sapiens tenía, o que teníamos entre 200 y 250 mil años. Hoy en día ya se tiene entendido que son aproximadamente 350 mil años. Y estas lascas bifásicas, que tienen dos caras, son de las más antiguas. Ya son producto de nuestra especie. Que la usaba para nada artístico, ¿eh? Se usaban, son de hace 350 mil años, creo que les dije, se usaban para una cosa muy poco artística, que es algo que se llama carroñeo, que era la forma en que los primeros Homo sapiens obtenían carne y grasa de los cadáveres de los grandes herbívoros que mataban otros animales, porque en esa etapa de nuestra evolución como especie éramos pésimos cazadores, no habíamos aprendido a organizarnos en grupo, no habíamos aprendido a fabricar armas de ningún tipo. Entonces había tigres y leones y otros animales que eran mejores cazadores que nosotros, que iban, mataban grandes herbívoros, ¿verdad? Y entonces luego venían las pequeñas hordas, ¿verdad?, que realmente eran de 30, 40 individuos, de homínidos, y con estas puntitas de piedra raspaban, ¿verdad?, los cadáveres, las osamentas y tal, para obtener de allí carne y grasa. Entonces, bueno, les hago el comentario porque en realidad es algo que no tiene nada que ver con arte, salvo que en la escultura, en las primeras esculturas que conocemos, aquí estamos ya hablando de arte, la más antigua, de hecho, que conocemos es la Venus de Hohlefels, que es de hace 35.000 años, imagínense, la 10ª parte de la antigüedad. O sea, las lascas bifásicas son de hace 350.000 años, y la Venus de Hohlefels es de hace 35.000 años, la 10ª parte. Allí ya hubo alguna interacción entre técnica y arte, porque evidentemente para producir estas pequeñas estatuillas, ¿verdad?, se usó probablemente instrumentos de piedra de algún tipo, tal vez cuerdas, tal vez fibras animales, pero en todo caso ya ahí hay una aplicación artística, si se quiere, de la técnica, una primera aplicación artística de la técnica.
Y el más joven de los tres conceptos es el de ciencia, ¿verdad? Al que es un poquito difícil precisar en el tiempo, porque ¿cuándo es que nace la ciencia? Yo puse ahí una imagen de Anaximandro de Mileto porque los filósofos milesios, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, eran filósofos que reflexionaban sobre el comportamiento de la materia, ¿verdad? Procurando descubrir las leyes del comportamiento de la materia. Uno se tiene que preguntar si esos eran científicos o filósofos. En realidad, si entendemos la ciencia como eso, como el intento de entender el comportamiento de la materia y sistematizarlo, podría decir que son protocientíficos, pero en la realidad se les considera filósofos, hasta Aristóteles, ¿verdad? Entonces, todavía ahí no hay una interacción entre ciencia y arte, de ninguna forma. Ahora bien, hay una excepción a esto, que es la matemática, ¿verdad? Porque la matemática sí es una ciencia que ha tenido, digamos, demostraciones, o sea, que cumple con los requisitos que hoy entendemos como que se cumplan para que sean ciencia, ¿verdad? Es decir, que es una cosa empíricamente demostrable, la matemática es empíricamente demostrable. Y entonces desde Pitágoras en adelante, ¿verdad? Obviamente la matemática ha evolucionado prácticamente sin solución de continuidad y es la más antigua de las ciencias, considerada de manera sistemática. Y dentro de la matemática, la geometría, ¿verdad? Desde Euclides, y por supuesto que ha habido grandes revoluciones, pero hay un sustento, ¿verdad? Un desarrollo continuo de la matemática desde la antigüedad, siglo VI, V antes de Cristo. Lo que no sabemos es si hubo algún tipo de interacción o de relación entre esa matemática, particularmente la geometría de Euclides, o la geometría y el arte de la época. ¿Por qué? Porque donde podría haberse expresado esa relación es en la pintura. Y ocurre que de las obras de los grandes pintores de la antigüedad clásica, de Apeles, de Zeuxis, de Parrasio, sabemos por referencias, por cosas que escribieron Plinio, Pausanias y los grandes historiadores, pero no nos ha llegado una sola obra de la antigüedad clásica. O sea, no conocemos ninguna pintura de la Grecia clásica. No sabemos que aplicaban las normas de la perspectiva geométrica. Ni tenemos forma de saberlo, ni está en los testimonios literarios, ¿verdad?, que hemos recibido. Entonces, pudo haber una relación ahí entre ciencia y arte, entre la geometría, la ciencia de la geometría, la matemática y la pintura, pero no lo sabemos. Y hasta que no se descubra, y es muy difícil que se descubra, algo de las obras de esos grandes, pero hasta donde sabemos, eso no se produjo en la antigüedad clásica, en el Ática, es decir, en Grecia. Sabemos que en Alejandría se diseccionaba cadáveres, pero estaba muy lejos de los centros de creación artística del Peloponeso y del Ática. Entonces, la verdad es que tenemos que suponer que este maravilloso conocimiento anatómico que nos muestran los escultores griegos de la antigüedad, pues se debía a la observación, probablemente muy minuciosa, al tacto, si se quiere, no solamente a la observación visual, pero no a un estudio propiamente científico, anatómico. Aquí yo quisiera, ya que ustedes son gente entendida en arte, hacerles partícipes de una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y me parece muy misteriosa. He comprado libros, he investigado, y es cómo se llega en muy poco tiempo de una estatuaria, particularmente en el desnudo masculino, muy arraigada en la tradición egipcia, como ahí ustedes tienen tres imágenes. El de la izquierda es el Chaya VII de Memphis, ¿verdad?, del siglo VII antes de Cristo. Ustedes se pueden ir ahí varios siglos para atrás a ver la estatuaria egipcia y todos son muy parecidos. Es muy parecida. Son esas figuras, ¿verdad?, un poco rígidas, de hombros echados para atrás, muy inexpresivas, ¿verdad?, rostros inexpresivos. Luego vemos ahí el Kouros Anavisos, que eran, digamos, los primeros desnudos que se esculpieron en Grecia. Eran casi todos
pues eran todos prácticamente en realidad desnudos masculinos, desnudos femeninos se empezó a hacer mucho después. Las couvrées, o sea, las figuras de mujeres estaban siempre vestidas, pero los hombres sí se representaban desnudos. Pero fíjense ustedes que el Kouros se parece muchísimo al Chayacétimo, o sea, es una figura también rígida, hierática, relativamente inexpresiva, ¿no? Pero si vamos apenas, a ver, ¿qué sería? 45 años después, y vemos el Efebo de Critios del año 480 a.C., es otra cosa, completamente. Vean ustedes la morbidez de la musculatura, la pose relajada, incluso la rodilla doblada y adelantada, el típico equiasma, en verdad, que decían los griegos, que luego los italianos le pusieron contraposto, ¿verdad? La cintura levemente caída. Es otra cosa. Es decir, es increíble que hayan pasado menos de 50 años entre el Kouros Anavisos y el Efebo de Critios. Yo eso me lo he preguntado muchas veces. Es decir, que aparte de que Critios puede haber sido un genio, y efectivamente, digamos, las otras cosas que se conocen de él, sobre todo los tiranicidas, dan testimonio de que era un escultor, pero extraordinariamente dotado, ¿no? Pero sin embargo, es difícil explicarse esta transición, ¿verdad? Tan profunda entre aquella escultura rígida, hierática, y esta otra escultura llena de naturalidad, llena de desenvoltura, incluso de cierto desenfado, ¿verdad? Que encontramos en el Efebo de Critios. Así que ahí les dejo el misterio. Yo he buscado explicación en la cerámica, porque, digamos, sí se hacía muchísimo, el siglo VI a.C., mucha cerámica decorada en Grecia, y en esa cerámica mucha de ella estaba decorada con desnudo masculino, espléndidamente dibujados, pero son muy planos, ¿verdad? Jamás no nos dan pie para entender cómo es que Critios desarrolla esta naturalidad en su escultura. De manera que, bueno, se los dejo, como les digo ahí, como una interrogante, como un misterio. Y sigo que los escultores griegos, como sabemos, pues asimilaron esos conocimientos anatómicos, repito, particularmente en el desnudo masculino, y los desarrollaron, incluso en figuras muy dinámicas, como es el famoso discóbolo. Y el caso de Policleitos, que puse ahí el Doríforo como ejemplo, ambas son obras de alrededor del año 450, porque Policleitos escribió el canon, un libro, un tratado, que se llama el canon, se le conoce como el canon de Policleitos, aunque no conocemos el libro, no ha llegado a nosotros, lo conocemos solamente por referencias. Pero Policleitos, digamos, sistematizó cómo debería construirse la anatomía de una figura humana. Es el que dice que la estatura de un hombre adulto normal tiene 7 veces el tamaño de la cabeza, ¿verdad? Es lo más conocido del canon. Mucha gente dice que ese es el canon de Policleitos. No, el canon es todo un libro, pero ese es el dato más conocido, digamos, del canon de Policleitos. Entonces, de nuevo, sí había un conocimiento muy preciso, diría yo, de la anatomía masculina y después también la femenina en los antiguos escultores griegos, pero no sabemos si eso era un conocimiento científico, si producto de una exploración científica o de una simple observación empírica. Bien, saliéndonos de esta posible relación entre la ciencia anatómica y la escultura, vamos a la parte técnica, siempre en la antigua Grecia. Y aquí les voy a decir algo que curiosamente hay muchas personas, incluso gente que sabe mucho de arte, que no lo tiene claro, y es que la gran mayoría de las esculturas griegas de la antigüedad estaban hechas en bronce, no mármol. Creemos que eran de mármol porque todo lo que vemos en los museos, prácticamente en las fotografías, en los libros, son copias romanas de esculturas griegas en bronce que se perdieron. ¿Y por qué se perdieron? Bueno, porque el bronce siempre ha sido un material muy valioso, ¿verdad? Especialmente para la guerra. Entonces, y esto pasó no solamente en la antigua Grecia, sino a lo largo de toda la historia, cuando había una guerra, el ejército vencedor lo primero que hacía era fundir las estatuas de bronce del vencido
Por una parte, para desmoralizarlo, porque generalmente eran estatuas de sus dioses, de sus héroes, y por otra parte, para producir en aquella época escudos y lanzas y flechas, y ya posteriormente cañones, etc. Entonces, por eso es que subsiste muy poquita escultura de bronce de la antigüedad. Una excepción son estas dos figuras, se llaman los bronces de Riace, y se les llama así porque fueron encontrados en un puerto, ahí frente a un puerto que se llama Riace, en Calabria, en Italia, y porque estaban en el mar, venían en un barco, se hundió el barco y se conservaron en el mar. Entonces se conservaron estupendamente. Fíjense que son, a ver, un poquito posteriores al Efebo. Vean que son del año 460, 450, incluso anteriores al Dorifo, al Diadomeno, a las otras esculturas. Son muy antiguos, muestran un conocimiento anatómico impresionante, ¿verdad? Y son en bronce. Hay algunas otras pocos ejemplos. Aquí les pongo un par de ejemplos más, digamos, de los más famosos. El Zeus o Poseidón de Artemisión, que no se sabe si es Zeus o Poseidón, hay discusión sobre eso. El púgil en reposo, que se atribuye a Lisipo o a su hermano Lisístrato, pero son muy poquitas las esculturas griegas en bronce que han llegado a nosotros, aunque repito, la gran mayoría eran originalmente piezas de bronce. Se hizo mármol, sin duda alguna, se esculpió mármol en Grecia, todo el Fidias, Partenón, etc. Hay mucha obra que fue hecha originalmente en mármol, pero la gran mayoría eran en bronce, y lo que conocemos de ellos son copias romanas hechas en mármol. Bien, en cuanto a técnica y materiales, vamos a pasar del bronce a otra técnica que asociamos menos con el arte, que es el mosaico, ¿verdad? Que también tiene origen ahí. Vean, este es del siglo IV antes de Cristo. Hay cosas un poquito anteriores, la técnica del mosaico. Este es de Gnosis, fíjense que está firmado, ahí arriba dice Gnosis, hizo esto, ¿verdad? Gnosis, esas primeras letras que ve ahí uno son. Y Gnosis no se refiere a los gnósticos, se refiere a que el señor que la hizo se llamaba Gnosis. Eran mosaicos hechos a base de piedras naturales encontradas, ¿no? Y que organizaban en figuras como esta cosa espléndida, ¿verdad? Impresionante, la casa del siervo. Pero se usaban siempre en pisos. Los mosaicos griegos, y todavía los mosaicos romanos, y a lo largo de todo el Imperio Romano, se usaron en pisos de las mansiones de lujo. Eran decoración para los pisos. En algunos casos, como ¿ves? Este es realmente como la obra cumbre, creo yo, del arte del mosaico, ¿verdad? A pesar de que es muy temprano, con un valor artístico indiscutible, ¿verdad? Parece incluso más una obra casi el barroco, ¿verdad? Parece una obra muy posterior. En general, lo que se ve en los mosaicos, y hay muchos que están descubriendo ahora maravillas en Turquía, bueno, en Sicilia, obviamente en Pompeya, ¿verdad? Hay muchos. En España, ¿verdad? Todos son pisos de grandes mansiones lujosas, digamos, con elementos decorativos, fundamentalmente. Yo diría que sin mayor pretensión artística. Depende de los gustos del dueño de la casa, ¿verdad? Unos tienen peces, pulpos, no sé qué, otros figuras eróticas, incluso tienen cosas, pero son cosas, digamos, de carácter decorativo. Y eso siguió siendo así, yo diría que a lo largo de toda la antigüedad. O sea, todos los mosaicos que se están descubriendo, los mejores son los de Macedonia. Hay cosas muy buenas en Turquía también, de esos primeros años, y después el mosaico más bien como que no sé cómo decirlo, como que se resignó a hacer pisos decorativos, y eso es lo que encontramos en la mayor parte de los yacimientos. Y eso nos lleva en realidad hasta la decadencia y caída del Imperio Romano, ¿verdad? Porque la verdad es que el arte griego tuvo su gran esplendor en el periodo helénico y helenístico, el periodo clásico y helenístico. En Roma no se desarrolló mucho. Los romanos reconocieron que los griegos eran mejores artistas que ellos y se dedicaron a copiarlos, básicamente. Es poco lo que hay original. El retrato, los romanos cultivaron el arte del retrato por razones que no voy a detallar, y poco más, en realidad, ¿verdad? Mosaico también. Y ya cuando cae el Imperio Romano, ¿verdad? Siglo IV, V,
el poder político y gran parte del acervo artístico y cultural se traslada a Bizancio. O sea, el emperador Constantino, ¿verdad?, proclama la nueva capital del Imperio Romano, lo que se llama el Imperio Romano de Oriente, en Constantinopla, lo que es Estambul, y entonces ahí hay una cierta concentración de obras de arte griego de la antigüedad, que lamentablemente fue arrasado, porque Constantinopla vivió toda clase de conflagraciones, guerras, invasiones, es decir, una tierra terriblemente castigada por la historia. Entonces relativamente poco lo que sobrevive, incluyendo mosaico. Sabemos que hubo el mosaico bizantino, el mosaico de Constantinopla, fue esplendoroso, pero queda muy poquito de eso. ¿Por qué? Porque además encima vinieron los turcos, ¿verdad?, los otomanos, siglo XV, y para ellos aquello era herético, ¿verdad? Era herejía, y entonces literalmente destruyeron lo que quedaba, con pocas excepciones. Ustedes van ahora a ver, por ejemplo, a la Hagia Sofia, la Catedral de Santa Sofía en Estambul, y quedan así como parches de mosaicos bizantinos, pero todo fue borrado por los musulmanes. ¿Dónde es que queda el gran tesoro del mosaico bizantino? En Rávena. Rávena en el siglo IV, creo, incluso IV, V y VI, era lo que se llama una exarquía, que era como nosotros, en términos nuestros, un virreinato. Una exarquía es decir, una extensión del poder del emperador romano de Oriente para gobernar la península itálica. Y allí, especialmente una emperatriz muy famosa, Gala Placidia, seguramente han oído hablar de ella, empezó a llevar musivarios, así se llaman los artistas del mosaico, musivarios bizantinos a decorar las iglesias de Rávena. Si tienen oportunidad, cuando puedan, de ir a Rávena, vayan a ver estas maravillas. Esto es una basílica enorme, y entonces lo que se llama la procesión de los mártires, y todo eso que ustedes ven ahí está hecho con mosaicos, con un detalle importante. Dos cosas que quiero señalar. El mosaico dejó los pisos y subió a los muros, ¿verdad? Inmensos murales. Y segundo, empezó a incorporar oro. O sea, el arte del mosaico bizantino, los mosaicos están cubiertos de oro, muchos de ellos, porque el oro es de ese esplendor y representa la luz divina, la gracia divina, ¿verdad? Entonces estas que son ya producciones artísticas cristianas, a diferencia de todo lo que hemos visto aquí para atrás, esto es arte cristiano, ¿verdad? Y entonces la representación de la gracia de Dios, de la luz de Dios, se hace a través del oro, y en nada con más esplendor que en el mosaico. Así que Rávena, sobre todo, ahí hay cosas este es Santa Apolinar Nuevo, inicios del siglo VI, básicamente siglos V y VI, y luego, mucho tiempo después, ya hacia el año 1000, en Sicilia, los reyes normandos de Sicilia mandaron a traer musivarios que quedaban en Bizancio, y decoraron sus palacios. La capilla palatina de Palermo, en Sicilia, es algo de caer de espaldas, ¿verdad? Toda hecha, decorada con mosaicos. También en Monreale, hay varios lugares ahí en Palermo. Y finalmente en Venecia. Los venecianos, que estaban tan conectados con el mundo bizantino, a la hora de construir San Marco, la iglesia de San Marco está toda decorada con mosaicos por dentro. Pero los más bonitos, y además los que se pueden ver más de cerca, es que San Marco es demasiado grande y los mosaicos están allá como a 1 kilómetro ahí para arriba, son los de Rávena, que son iglesias grandes pero no tanto, y uno, los tiene ahí muy cerquita. Entonces es un buen lugar para ver mosaicos. Dejamos atrás la técnica del mosaico y vamos a ver, aquí estamos digamos en la Alta Edad Media, al principio de la Edad Media, y la verdad es que la Edad Media, desde el punto de vista técnico, artístico, pues fue un periodo bastante pobre, ¿verdad? Por muchos siglos. Las únicas cosas, digamos, novedosas que se hicieron estuvieron en la ilustración de manuscritos, ¿verdad? Arte medieval, muy rico. Los vitrales, pero los vitrales que son ya un producto del gótico, ¿verdad? Baja Edad Media, siglos X, XI, XII,
son un arte, una cosa muy artesanal, digamos, o sea, porque son básicamente descripción de historias. No conocemos grandes artistas del Vital, no han sobrevivido sus nombres porque no eran los verdaderos creadores, ¿verdad? Sino que les decían, bueno, mire, represénteme aquí la historia de la Virgen María, así, esa, y ellos hacían unas cosas espléndidas que atravesadas por la luz se ven como algo mágico, pero no eran grandes, que fueran grandes artistas. Y en fin, hubo ahí destellos, ¿verdad? Los Pisani, los escultores en Pisa, pero la Edad Media fue, pues lo sabemos, no solo en arte, un periodo relativamente oscuro, hasta que llega Giotto, ¿verdad? Giotto, la transición del siglo XIII al XIV, recupera la técnica del fresco. Y esto es otra técnica, esta es una técnica fundamental en la historia del arte, que no la estaba inventando Giotto, la conocían los egipcios hacían frescos, los mayas, aquí en América, hacían frescos, que ahí están, que se conservan, porque esa es la maravilla del fresco, ¿verdad? Que al impregnarse el pigmento sobre la superficie, pues dura milenios, y eso nos permite hoy en día ir a Padua, ahí donde está la capilla Scrovegni, pintada por Giotto, que además la restauraron hace unos pocos años y está como si la hubiera pintado la semana pasada, ¿verdad? Es una cosa maravillosa ver esos frescos de Giotto. Giotto era un artista de un talento, ¿verdad? Descomunal. Realmente yo creo que hay muy pocos en la historia como él, ¿verdad? Tanto es así que, él recupera la técnica del fresco, pinta, sobre todo, hay muchos en Asís, en la Basílica de Asís, pero ahí Giotto trabajó relativamente poco. La gran mayoría de lo que hay en Asís fue hecho por asistentes. Fue una revolución que vivimos hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, el óleo entonces después llega a Italia, que lo lleva Antonello da Messina. Antes de eso, es decir, la gran mayoría de la pintura florentina del Renacimiento era a la témpera. Se pintaba todo a la témpera, ¿verdad? Bueno, con pan de oro, lo que fuera, pero a la témpera, que es una pintura mucho más limitada en términos de transparencias, de veladuras, incluso de la misma realización de la pintura, ¿verdad? Entonces, esto fue una enorme revolución que dio toda la riqueza, toda la inclusividad, todo el brillo, la profundidad del óleo, que lo aporta a la pintura los maestros flamencos. Entonces, vamos de revolución en revolución ahí. Ahora, sí me paso, ya salgo del territorio de la técnica al de la ciencia. De nuevo, la ciencia matemática. Y aquí sí ya nos encontramos la aplicación de las normas de la perspectiva geométrica explícitamente demostradas por Filippo Brunelleschi y Piero della Francesca. Filippo Brunelleschi se le conoce sobre todo como arquitecto, el que hizo la proeza de ponerle la cúpula a Santa María del Fiore, pero además era pintor, escultor, pero lo más importante, no sé si lo más importante, pero fue importantísimo que Brunelleschi, con ese experimento que ven ustedes ahí, ese dibujito de ahí abajo, ilustra el experimento que hizo Brunelleschi para demostrarles a sus colegas pintores cómo es que había que aplicar los puntos de fuga y las líneas de la perspectiva geométrica. Entonces ya aquí estamos en un punto de confluencia entre la matemática, es decir, la geometría, y el arte. Y esto de nuevo revoluciona por completo el arte, es decir, a partir de este momento los artistas, los pintores son capaces de representar el espacio y representar los volúmenes de una manera fidedigna, atendiendo a normas matemáticas. Y cito a Piero della Francesca porque Piero, que era mucho mejor pintor que Brunelleschi no era buen pintor, escribió un tratado que se llama De Prospettiva Pingendi, un tratado de perspectiva, ¿verdad? Y de volumen, y manejo de volúmenes. Entonces, esa es una ciencia. Y la otra ciencia que los florentinos del Renacimiento traen al territorio del arte es la anatomía. Pero ahora sí ya sabemos que es una anatomía de base científica con disección de cadáveres que Luca Signorelli efectuaba, y de ahí que las pinturas de Luca Signorelli, como esta del juicio final en la Catedral de Orvieto, podrían ilustrar un tratado de anatomía, ¿verdad? Signorelli es el pionero en eso. Luego viene Leonardo da Vinci, que también diseccionaba cadáveres mañana, tarde y noche.
Leonardo no tanto para pintar, Leonardo era como una exploración científica propiamente, o sea, él lo que hacía era dibujos, pero no hay desnudos de Leonardo, hay un de, ¿cómo es? De San Esteban, ¿no? pero el semidesnudo, pero no era lo suyo, él dibujaba, diseccionaba y tal, porque quería ver cómo era que tenía el ojo por dentro, los músculos, los ligamentos, toda la cosa. Él era un científico, según él, más que un artista. Y luego, por supuesto, Miguel Ángel, ¿verdad? Miguel Ángel, que estudió, también consiguió permiso, pues era muy católico y tal, consiguió permiso de la iglesia para diseccionar cadáveres. Y efectivamente, pues todos los desnudos, los iñudi de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Y todo el David y toda la obra de los desnudos masculinos abundantísimos que hizo Miguel Ángel, pues están basados en una investigación, ahí sí, de ciencia anatómica. Bien, nos salimos del Renacimiento, me salto el Barroco porque en términos de técnica y de ciencia no habría mucho que agregar. Bueno, no me lo salto porque en realidad en el 17 en Holanda estamos en el periodo Barroco. En Holanda pasa otra cosa que es el interés, los holandeses, el interés de los holandeses, de los pintores holandeses por la naturaleza en términos de paisaje, animales y plantas, que eso no lo veíamos tanto en el arte anterior. El paisaje de Joaquín Patinir, Van Ruysdael, o sea, los holandeses son los primeros pintores paisajistas realmente dedicados al paisaje, y puse esa ilustración ahí de Frans Snyders porque el bodegón sabemos que fue importantísimo en la pintura holandesa del 17, y el bodegón pues es una especie de estudio naturalista, ¿verdad? De plantas y animales, ¿verdad? Snyders era el animalista de Rubens. Ustedes ven esas pinturas de Rubens, aquellos cuadros espectaculares. Todos los animales que vean ahí fueron pintados por Snyders. Snyders trabajaba en el taller de Rubens pintando animales. Y era el especialista. Y así están los contratos y todo. Entonces, bueno, hay eso. Y hay algo que, bueno, no metí aquí la imagen. De las primeras representaciones de científicos en la pintura es la lección de anatomía del doctor Tulp de Rembrandt, ¿verdad? Hay 2 lecciones de anatomía de Rembrandt, y un cuadro muy interesante, me parece a mí 2, en realidad cuadros de Vermeer, que son el geógrafo y el astrónomo, que es la primera vez que encuentro yo. Hay un señor que pintó a Galileo y tal, pero, o sea, como de un artista de primer orden, que pinta a un científico de primer orden, Van Leeuwenhoek, que era un gran científico y más o menos inventor del microscopio. Entonces ahí, porque, no sé, el mundo de la ciencia y el del arte parecen que hubieran estado como peleados. Es decir, cada uno iba por su lado, realmente. ¿Verdad? No hay mucha interacción, salvo en estas cosas que les he mencionado de la anatomía, etcétera, ¿no? Bien, entonces, holandeses, interés por la naturaleza, plantas, animales, etcétera. Me brinco el neoclásico porque es que en términos, de nuevo, de técnica y tecnología y relación con el arte, este cuadro de Monet expresa 2 cosas interesantes. Una, el ferrocarril. El desarrollo de los ferrocarriles en Inglaterra, Francia, tal, en Europa, en el siglo XIX, ¿qué fue lo que hizo? Abrir el paisaje. Antes, para poder ir a ver paisajes, para ver las montañas, los artistas tenían que ir a caballo, a pie, o en unas carrozas incomodísimas. De pronto el ferrocarril abre el territorio. Y entonces no solo los artistas, la gente en general descubre el paisaje. Descubre los paisajes de su país, porque uno podía montarse en un tren e ir a pasear, llegar a la costa, llegar a las montañas, llegar por todo lado. Entonces, el ferrocarril fue muy, muy importante. Decía, Renoir dijo, sin el ferrocarril el impresionismo no hubiera sido posible. Y el otro, que es el modestísimo tubo de pintura. La invención del tubito de pintura, que aquí los artistas, ¿verdad? Fue revolucionaria. Porque fíjense ustedes de que antes de que existiera el tubito de pintura, los artistas tenían o que irse con los pigmentos y los medios y el aceite y tal, a preparar los colores no sé a dónde, o traerlos preparados del taller en vejigas de animales, y podían traer, no sé, 6, 7 colores, no sé cuántos, pero es incomodísimo.
se descubre el tubito de estaño, o de plomo, no sé qué, y de pronto el señor puede salir con una valijita con 40 o 50 colores, un caballete, pinceles y paleta y pintar paisaje. Entonces, de nuevo, el impresionismo no hubiera sido posible sin el tubito de pintura. Dos grandes desarrollos tecnológicos, el ferrocarril y el tubito de pintura, que ciertamente tuvieron una incidencia revolucionaria en el arte del siglo XIX. Ok, y aquí ya vamos llegando al siglo XX, llegamos al siglo XX, y vean ustedes que yo le puse un título un poco raro a esa Filmina Pereira para acordarme lo que quería decirles: Cézanne, Einstein, Picasso. ¿Qué pasa con la transición al siglo XX? Bueno, pasan un montón de cosas, aparte del ferrocarril, ¿verdad? Está el motor de combustión interna, empiezas a ver cine, está la fotografía, ¿verdad? El motor de combustión interna, los vehículos, ¿verdad? Empiezan a transformar las ciudades, la luz eléctrica, o sea, la luz de gas primero, la luz eléctrica. El mundo se empieza a transformar aceleradamente. Es la época de revolución industrial, digamos, ya madura. Y el mundo, a los ojos de los artistas y de la gente sensible, se desestabiliza. Es decir, aquel mundo que había sido tan estable, tan continuo por siglos, de pronto es una realidad, y una realidad visual y sensible muy inestable, muy cambiante. Y eso, yo creo que el primer artista que verdaderamente refleja eso en su obra es Cézanne, Paul Cézanne. Esos cuadros de Cézanne, que al mismo tiempo tienen muy sólidos, pero son como sólidos pero inestables, ¿verdad? Como que no se sabe si la cosa quiere estar ahí o no quiere estar ahí, ¿verdad? Son un precursor. Y luego Picasso toma eso. Y Picasso en 1907 pinta este cuadro de Marcel d'Avignon, que es un cuadro con el que realmente comienza el siglo XX en pintura, en donde borra, por decirlo así, todo lo anterior, ¿verdad? Nos presenta una visión deconstruida de la realidad, de una realidad que ya no es posible describir con los cánones anteriores, incluso incorporando elementos de arte africano. O sea, ya eso no es el mundo eurocéntrico, sino que incorpora África. ¿Y por qué está ahí Einstein? Fíjense que Picasso pintó ese cuadro en 1907. Albert Einstein publicó la teoría de la relatividad especial en 1905, 2 años antes. Entonces, yo no estoy diciendo que hay aquí una relación de causa-efecto. Yo no creo que Picasso haya leído la teoría de la relatividad de Einstein, ¿verdad? Ni pues, además ya, la publicó en alemán, o sea, nada que ver. Pero hay una cosmovisión común, ¿verdad? De un mundo que se desintegra, que requiere una nueva forma de entenderlo, una nueva forma de estructurarlo, que Einstein lo hace por la vía científica, ¿verdad? Físico-matemática, y Picasso en la pintura con este cuadro de Marcel d'Avignon, por supuesto nadie entendió. No se puede pues hablar de arte, ciencia y tecnología sin mencionar el cine. Hablar del cine como un arte visual es reductivo, ¿verdad? Porque en el cine interviene actuación, dramaturgia, música, una cantidad de cosas que no son artes visuales. No obstante, obviamente el cine tiene un componente de arte visual que es muy importante, pero con el cine viene otra cosa que es complicada, ¿verdad? Sí, muchas posibilidades a un alto precio. Es decir, el cine, a diferencia de todo lo anterior que hemos visto, es una industria. Producir una película es una cosa que cuesta muchísimo dinero, ¿verdad? No es una obra de una persona, es una obra no solo de un equipo, es una obra de una industria que requiere enormes inversiones. Entonces, el factor o el componente comercial del cine ha tenido muchísimo peso. Y entonces ahí es difícil a veces, deslindar dónde está lo artístico y dónde está lo comercial, ¿verdad? En muchísimos casos, por razones obvias, prevalece lo comercial y sufre lo artístico, ¿verdad? Hasta el día de hoy los creadores verdaderamente artísticos, yo diría que Tarantino es uno de ellos que han logrado, un equilibrio entre lo comercial y lo artístico, pero bueno, esa es un poco la maldición del cine, ¿verdad? El hecho de que sea tan caro y que por lo tanto hay que hacer concesiones a la taquilla. Y ahora sí, llego a lo que ustedes vinieron a ver, que es el arte en el mundo digital, ¿verdad? En realidad en esto hay una explosión de posibilidades
inmensa, y yo, para terminar, lo que me temo es que esa enorme explosión de posibilidades, ahora acrecentada por la inteligencia artificial, en donde ya ni siquiera, es decir, en donde se le pueden dar instrucciones a un lenguaje, instrucciones verbales, para que produzca una determinada imagen, y esa imagen se produce. O sea, es tal la abundancia de posibilidades técnicas que yo lo que me temo es que esa técnica se trague al arte. Y yo creo que el gran desafío que tienen los artistas que quieren trabajar en estos medios es encontrar su propia voz y encontrar su conexión con el público, porque esa es otra cosa. Las exposiciones de arte de esas de súper avanzada no va a nadie. Encontrar su propia voz y encontrar su conexión con el público, domando esos medios que pueden ser tan invasivos y tan voraces. Y ahora sí, ya terminé a los 30 minutos.